Bueno, nada, en primer lugar, nos encontramos allí en Cataluña, y supongo que en casi todas las partes, lo que es zonas de media montaña calcáreas, un problema de rentabilidad, ¿no?, de los cultivos tradicionales. Y si os fijáis aquí, tenemos una tubería importante de riego y en este caso pues, se han planteado recuperar zonas que a nivel agrícola pues, no tienen mucha viabilidad, pues se han planteado pues, recuperarlo a través del cultivo de trufas, ¿no? Entonces, pues bueno, una posible solución sería lo que sea la truficultura. Entonces, para ponernos en antecedentes, en Cataluña, el primer vivero que se creó en España fue en 1986, fue en Riera Marçà, en Cal Rosal, provincia de Barcelona. Entonces se hicieron las primeras plantaciones, igual como el resto de España, Arots, etcétera. Pero estas plantaciones no acabaron de funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, eso creó como un caldo de cultivo negativo en el sentido de que la truficultura no era viable, no era posible, ¿no? Además, todavía teníamos alternativas productivas, ¿vale? Mucha ganadería, ¿de acuerdo? A nivel de producción de cereal, pues todavía se obtenían buenas producciones, etcétera. Y eso, además, si lo unimos a, nos tenemos que esperar 8 o 10 años a sacar las primeras trufas, pues la verdad es que a nivel de los agricultores, de los propietarios, pues creó unos malos antecedentes, ¿no? Entonces, en 1996 se creó el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña. Desde el principio, pues el grupo liderado por Carlos Colinas, pues apostó por este tema, por lo que sería el cultivo de hongos micorrízicos, y se concedió un proyecto LIFE ese mismo año, que empezó el año 97, y el trabajo principal durante esos primeros años de este proyecto fue dar a conocer la posibilidad, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, al 99 estábamos solo en 30 hectáreas, ¿de acuerdo? Es decir, partíamos de un nivel de superficie muy bajo. Cuando respecto a nivel de España estábamos ya en unas 2.000 hectáreas, sí que estaba la plantación de Arots, ya que eran 500, 600, y en Teruel ya estábamos hablando de unas 700 hectáreas, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de este proyecto, con los propietarios que empezamos a trabajar con estas parcelas demostrativas para ver posibilidades y tal, surgió la necesidad de crear una asociación de truficultores, en este caso, se creó el año 2000, y un poco estos mismos agricultores, y a raíz de esta difusión realizada, empezó pues, a surgir la necesidad de asesoramiento, ¿no?, de acompañamiento. Entonces, sobre todo, inicialmente se hizo mucho esfuerzo en lo que es formación, visitas técnicas, viajes, pero inmediatamente ya, pues lo típico, ¿no? Tengo una parcela, puedo plantar, análisis de suelo, un poquito acompañamiento, ¿no? Y de ahí la creación del servicio de extensión agraria, ¿no? Es una palabra que suena muy antiguo, pero la verdad es que funciona muy bien. Es decir, la persona que está haciendo investigación no puede ir a campo todos los días y atender el teléfono, visitar, etcétera. Tiene que hacer investigación, ¿no? Entonces, un poquito nos cargamos el sistema este de extensión agraria que había antiguamente, las oficinas comarcales de agricultura, etcétera, que estaban a pie del cañón con los agricultores, y un poquito, pues bueno, lo tuvimos que montar nosotros, ¿no? Entonces, al principio, sobre todo, pues muchas jornadas, ¿vale? Charlas, cursos incluso específicos con los agricultores, ¿vale? Cursos de 30 horas, con prácticas de laboratorio. Cuando hablamos de las micorrizas, me acuerdo al principio, que claro, sonaba a chino, ¿no? Pues ver qué es una micorriza con las lupas, no para que se pongan ellos a utilizarlo, ¿no?, pero familiarizarse, ¿no?, con el tema. Muchos viajes técnicos, ¿vale? Sobre todo, bueno, hemos tenido la suerte general en España de tener el ejemplo de Teruel. Entonces tiramos mucho de Teruel, muchos viajes técnicos, como siempre, o nieve o viento, ¿vale? Visitas a viveros, ¿de acuerdo? Principalmente, de hecho, Juan María Estrada en la foto empezó a trabajar en Riera Marçà y de hecho ahora está en Sarrión, porque es donde la truficultura ha cuajado más y donde se ha desarrollado más, ¿vale? Visitas a empresas agroalimentarias, es decir, no se termina solamente
en la producción en sí, sino todo lo que hay alrededor del producto, ¿vale? Desde cría de perros adiestrados, que también, viveros, empresas que se han creado, por ejemplo, en Teruel, ¿de acuerdo?, para comercialización del producto, tanto en fresco como en conservas, etc. En paralelo también fuimos desarrollando una serie de guías técnicas, ¿de acuerdo? Es lo fundamental, ¿no?, lo de formación, información, porque si no, volvemos un poquito al inicio de cuando hicimos las primeras plantaciones, que o por culpa de mala calidad de planta o por falta también de conocimientos en cómo lo tenemos que gestionar, pues lo vimos, ¿no?, fundamental, serie de guías, de vídeos, ¿de acuerdo? Después, otra cosa que nos ayudó mucho es, bueno, plasmar en un mapa potencialidad, ¿de acuerdo?, a nivel de Cataluña, mucho también para nosotros, pero sobre todo también a nivel de gestores, de técnicos de comarca de agricultura, de los sindicatos de agricultores, etcétera. En ese caso, la zona verde oscuro sería una zona más, podemos decir, idónea, sin necesidad de riego, eso lo decíamos hace un tiempo cada vez, la necesidad de riego es más imperante, y una zona verde claro que lo podíamos complementar o bien con riego o zonas que tenían un pH, ¿vale?, a partir de 6,5 o 7, que con enmiendas calcáreas podría ser viable, ¿no? Y después, bueno, todo el tema de acompañamiento, ¿no? Es decir, tengo una parcela y a ver si es viable para el cultivo de trufa, ¿no? Análisis, interpretación de análisis de suelo, pues bueno, las dudas que tenemos todos, ¿no? La textura, terreno un poquito arcilloso, ¿qué podemos hacer? Si sí, si no. En nuestra zona tenemos problemas importantes a nivel de nutrientes, porque hay mucha ganadería, porcina, etcétera, el tema de los purines, entonces nos encontramos con cantidades muy elevadas de nitrógeno, de fósforo, y es fundamental, pues, no volver a caer en los errores, ¿no? Entonces, pues en estos casos, ¿qué cultivos podemos hacer para extraer sobre todo el tema del fósforo, que se bloquea en terrenos calcáreos, ¿de acuerdo? Es muy complicado, hay que buscar cultivos muy exigentes, y eso no es fácil en zonas de media montaña, típicos de trufa, sin riego, etcétera. Hacer maíz, complicado, ¿vale? Todo el tema de la calidad de planta, ¿vale? Había un vacío y yo creo que continúa habiendo un vacío legal en este sentido, ¿de acuerdo? Y bueno, como digo siempre, ¿no?, se trata de minimizar riesgos, ¿vale? No tenemos todo, no está todo controlado, pero si vamos minimizando riesgos, es decir, si tenemos de entrada un terreno que es idóneo, tenemos una planta que es de calidad y además lo gestionamos bien, pues bueno, vamos a ir este plazo de 8 o 10 años, ¿de acuerdo?, pues vamos a ir solventándolo, ¿no? Entonces, implementamos también todo el tema del servicio de calidad de planta. Aquí explicaros que al principio lo que hacíamos era, los agricultores directamente compraban la planta, nos traían una muestra aleatoria, lo analizábamos y dábamos el resultado. El problema estaba si no era positivo. Entonces, esa planta se tenía que devolver y, claro, pregunta, ¿qué puedo hacer ahora? ¿A dónde voy? Y claro, nos iban viniendo los agricultores a título individual, pero no podíamos nosotros filtrar la información del resto de resultados, ¿de acuerdo? Porque era una cosa entre un propietario, un vivero y nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nos pasó que el 2006 prácticamente no pudimos plantar nada, porque no podíamos pasar la información de dónde podía haber planta de calidad, y decidimos un poquito cambiar el sistema, que creo que es lo que ayudó bastante, después de toda la información, etcétera, que la gente tenía las ganas de solventar y de plantar más superficie, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con la Asociación de Productores de Trufas, hacemos una reunión, normalmente en diciembre, para determinar la necesidad de plantas que hay a nivel de todos los socios, qué viveros queremos mirar, y después lo que hacemos es un sondeo en los viveros, ¿vale?, para prospectar dónde está la planta de calidad. Ya pongo entre comillas, si es que sabemos que es planta de calidad, ¿no? Entonces, una vez localizadas los viveros, lotes, empezamos a mirar lotes hasta que cubrimos las necesidades, ¿vale?, de los socios. Entonces, volvemos a hacer otra reunión y presentamos todos los resultados, ¿vale?, de las evaluaciones. Entonces, la gente escoge, ¿de acuerdo? Pasa que el objetivo siempre es tener una planta con unos niveles, ¿de acuerdo?, para no tener que ir a sorteo, ¿vale? Después hacemos recepción de la planta en el centro tecnológico, toda la planta la recibimos en el centro y volvemos a hacer otro control,
porque lo que hemos mirado en vivero se corresponda a lo que recibimos y después se hace el reparto, ¿vale? Y la verdad es que la gente le dio una tranquilidad que, bueno, cuando presentaban los resultados decías, pues pum, esto, uy, pues hay planta muy buena. Pues mira, en vez de media hectárea voy a poner 4, ¿vale? Entonces eso, pues quieras o no, solventó muchos de los problemas que estábamos teniendo a nivel de planta, ¿de acuerdo? Perdón, estoy acostumbrado con el... Después, bueno, todo el tema de asesoramiento una vez hemos plantado, cómo lo tenemos que hacer, es decir, no se termina solo en el análisis y en la planta, sino también acompañamiento. Llega un momento que ya saben más ellos que nosotros, porque claro, como son los que están al pie del cañón todos los días y van viendo la evolución en el terreno, pues la verdad es que eso también a nosotros también nos ayuda mucho. Asistencia técnica en campo, ¿de acuerdo? Esta foto ya es un poco antigua, ahora está todo plantado hasta arriba, sacando trufas con 6-7 años, con riego todo, ¿de acuerdo? Si no sería más complicado, ¿vale? Todo el tema de seguimiento de las plantaciones, ¿vale? O sea, arrancando plantas, siempre recomendamos poner planta cebo, que digo, es decir, planta que no sea definitiva, ¿vale?, para el cultivo, sino poner unas cuantas aleatoriamente repartidas, que después, en vez de estar en el marco de 6×6, en medio, para poderla arrancar, ¿vale? Incluso también pues les enseñamos, porque al final tampoco llegamos nosotros, es un tema de costes, les enseñamos cómo tienen que hacer el proceso de arrancar la planta, ellos mismos hacen el trabajo, nos envían la planta, nos la llevan al laboratorio y nosotros lo evaluamos. Es el test de tranquilidad que solo aprendí aquí en Soria, ¿eh? ¿De acuerdo? También ya hemos implementado seguimiento de plantaciones mediante micelio, detección. Ahora, hoy día ya tenemos la técnica, cogemos una muestra de suelo, extraemos el ADN y podemos saber si tenemos tuber melanosporum, tuber brumale, tuber indicum, ¿de acuerdo? Y sobre todo ya lo vemos ya en plantas a partir de 3 años, es decir, en 3 años ya vemos que a 15-30 centímetros podemos encontrar el micelio del hongo, o plantas más adultas. Y después, muy importante, ¿no?, el servicio de extensión agraria tiene que ser, por decirlo de alguna manera, mixto, ¿no? Tiene que haber técnicos que bajen a las trincheras, pero es muy importante para estos técnicos que estén muy bien acompañados de equipo de investigadores. ¿Por qué? Porque la transferencia siempre es mejor. Y además, cuando estás en campo, cuando estás con los agricultores, surgen muchas dudas, ¿no? Oye, que ahora cuando voy a comprar la planta, pues me regalan el acolchado este de color negro. ¿Esto puede ser malo para el hongo? Además, como es de color negro, el tema de la temperatura, ¿cómo puede influir? Pues no lo sé. Pues mira, lo voy a comentar, en este caso con Carlos, con el equipo, digo, y a ver si podemos implementar un ensayo. Pues bueno, ensayo con acolchados de color negro, con piedra calcárea, acolchados blancos, manual, etcétera, para ver la respuesta. Y bueno, pues ahora ya les podemos decir a los agricultores, ¿vale?, pues pon este que va mejor que el otro y este no lo pongas porque va mal, ¿de acuerdo? Nivel de protectores, era la típica pregunta, pues ensayo de protectores para ver cómo funcionan, ¿vale? Esta es la duda que tenemos que resolver, suelos, sobre todo con estas texturas francas que teóricamente son idóneas, ¿vale? Pues vemos que con el tiempo, cuando se dejan de labrar, se van apelmazando. Y ya todos sabemos que la trufa, cuando se apelmaza el suelo, como está como esto, nada de trufa, ¿vale? Pues bueno, un ensayo de aportaciones con turba para ver cómo lo podemos solucionar. Ensayos de riego en implantación, eso hemos hecho bastantes trabajos. Ya podemos decir durante los primeros 4 o 5 años cómo podemos hacer el riego. Estamos empezando también ya ensayos en producción, tenemos unos primeros resultados preliminares, ¿de acuerdo? Si vamos a Teruel, los agricultores en eso nos llevan mucho tiempo, pero bueno, tienen mucha superficie, mucha experiencia en ese sentido, ¿vale? Y bueno, a nivel de resultados, bueno, tenemos instaladas unas 12 parcelas de demostración repartidas, sería el Prepirineo y lo que sería la zona de la Sierra Prelitoral de Tarragona. Estas plantaciones nos sirven de puntos de encuentro, hacemos visitas periódicas con los agricultores de la zona y así de alguna manera podemos tener un intercambio de información con ellos, vemos in situ los trabajos que vamos haciendo. Esta parcela es de un ayuntamiento, esto es del primer año de plantación, ¿de acuerdo? La verdad es que nos van muy bien estas plantaciones para con ellos. A nivel de extensión
el 2006 fue el año crítico, ¿no? Que es cuando cambiamos el chip de la manera de buscar la planta, y a partir de ahí, si os fijáis, desde entonces pues estamos en una media alrededor de 50 hectáreas plantadas. Tenéis que tener en cuenta que el nivel de subvenciones que hemos tenido en Cataluña no se puede comparar con el resto de zonas, mucho menos con Aragón. Entonces ha sido más un tema de creerlo, de conocerlo y decir, hostia, esto funciona, quiero plantar. Y más o menos en este periodo casi las 400 hectáreas, ¿vale? Desde el 2006, ¿de acuerdo? Este año 2013 tengo que comentar también que, bueno, ya hay 3 viveros en Cataluña, productores de planta, y ellos ya también están haciendo la extensión, ¿vale? Es decir, antes normalmente los viveros estaban muy lejos y no llegaban. Ahora, pues bueno, al ver las posibilidades, normalmente son truficultores, ¿vale? 2 de ellos son truficultores que se han puesto a producir planta y están haciendo ellos ya directamente el asesoramiento y vendiendo la planta, etcétera. Es decir, aquí está conjunto lo que sería la planta que ha pasado por la asociación más la que se ha comercializado por estos viveros en Cataluña. Que bueno, lo que digo yo, ¿no? El sector se está haciendo mayor, ¿vale? En ese sentido ya un poquito más solo. Y estamos actualmente en unas 500 hectáreas, ¿de acuerdo? No ha tenido el desarrollo que han tenido otras zonas, como Teruel, por ejemplo, Aragón o Huesca, pero la verdad es que veníamos de unos antecedentes muy negativos, nos ha costado mucho. Para que os hagáis una idea, en 2011 hicimos entre charlas, actividades, talleres, etcétera, 38 actividades en 2011. Charlas, jornadas, talleres de cocina también, etcétera. Es decir, ha habido una labor muy importante para darlo a conocer, ¿de acuerdo? Y estamos en unas 500 hectáreas, ¿de acuerdo? Bueno, estamos ya obteniendo los primeros frutos, estas trufas están heladas, ¿de acuerdo? Se puede apreciar. Y un poquito también es gracias a esta extensión, ¿no? Es decir, cuando viene la etapa de los riegos, etcétera, pues ya estamos ayudando a los agricultores en ese sentido. Y ahora ya es como una mancha de aceite, ¿no? El hecho de que estén empezando a salir las primeras trufas, la verdad es que vale más que las 38 charlas o jornadas o que pueda dar yo y mis compañeros, ¿vale? Eso es lo que vale, ¿no? ¿De acuerdo? Hay 3 ferias, ¿de acuerdo? 2 en Barcelona, provincia de Barcelona, una en Berguedà, otra en Centelles, donde fue el primer mercado de trufas de España, y otra en Solsona, que vamos todavía con la patata, es la feria de la patata y la trufa, a ver si poco a poco les vamos ganando terreno y es más la de la trufa y de la patata, pero bueno, la verdad es que liga muy bien, la trufa con la patata también a nivel gastronómico. La asociación estamos alrededor de 140 socios, ¿vale? Y bueno, el trufero de antes que se escondía, que no quería saber, que no quería que la gente supiese, que cogía trufas y cantidades y tal, ahora sale en la vanguardia, ¿no? Está encantado. ¿Por qué? Porque está produciendo ya en truficultura, no silvestres. Entonces le interesa darse a conocer. Cambio de chip ha sido brutal, ¿no? En ese sentido, porque quiere comercializar sus trufas y cuanto más caras mejor, ¿no? Normal, ¿vale? Y nada, pues muchas gracias. Ha sido muy light. Y si tenéis preguntas concretas, pues encantado.